Buenos días, tardes o noches, depende de la hora en la que estén viendo esto. Esto es Ni tan negro. Ni tan rosa. ¿Cómo va, Sofi? Todo Muy... muy bien. ¿Cómo te ha tratado el clima estas 2 semanas que la gente no nos ha visto? Casi 3. Con mucho frío. Y bueno, no me termino de adaptar, pero ahí vamos. ¿Los extrañaste? ¿Extrañaste a los teleoyentes o como se diga? La verdad no, casi todos los días hablamos con ellos. Así que bueno, Eso es verdad. ¿Ellos nos habrán extrañado? puede ser. Puede Porque ser. allá me leen y aquí me escuchan. Claro. Una notable diferencia. Sí. Nosotros no los extrañamos, la verdad. Porque todos los días hablar con ellos ya es como... Sentimos que están acá al lado de nosotros, comiendo. Pero nada. ¿Qué novedades hay para hoy, Sofi? Hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Se puede dar una pista más o menos de quién es? Yo creo que ya saben, si siguen Sí. nuestras redes ya saben quién es. Anduvo muy público, muy publicando Sí, estuvo cosas. publicándolo muchas veces. Creo que él estaba más contento de venir que nosotros de recibirlo, pero bueno. Sí, encima que cobra caro, llega tarde. Nos hizo esperar 3 semanas. Sí, nos hizo esperar hasta las tantas de la noche. Bueno, lo importante es que estamos aquí. Sí, Lo recibimos. sí. Denle un fuerte aplauso. Recibimos a el señor Cara de Ale Tarot. Daniel Rafa. Bienvenido. Gracias. Hola, bienvenido. Buena. Tiene marido usted, por favor, no se acerque tanto. Bueno, está bien. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me sorprendieron bastante cuando me llegó la invitación de ser el segundo invitado acá en el podcast de ustedes. Ya escuché su primer invitado, cabe recalcar. El segundo capítulo. Así es, vi su primer capítulo, me gustó bastante, me reí. Y nada, agradecido con ustedes, con Sofi, con Gaby por tomarme bastante en cuenta. Así que nada, veamos qué sale de todo esto. ¿Te costó mucho llegar al lugar? Y me costó un poco, sí, vine en taxi y perdón por haberlos hecho esperar esas casi 3 semanas, pero bueno, muchos quilombos en el trabajo, así que bien dentro de todo. Así que nada, ya estoy acá, así que ¿cómo es todo esto? Bueno, primero gracias por acompañarnos esta noche. Ahora Sofi te va a pasar a explicar bien cómo va a ser la entrevista. Bien, Bueno, la idea es que el público te conozca un poco más. bien, Que conozca a Daniel, ok, porque ya le lo conoce muy bien. exacto. Tiene un par de años hablando con él, viéndolo. Bueno, en teoría es ver qué tan diferente es el detrás de Y- Ale Tarot. Y sí, es conocer lo que está, no a Ale Tarot, sino a Daniel Salas, para que todos vean cómo es él en su día a día, cómo maltrata al marido, por lo que me han contado. No, a ver, como una breve introducción de quién soy yo. Bueno, Ale Tarot se fundó en un momento como bastante crítico en mi vida, pero no voy a ahondar mucho. Más adelante ahondaré más en quién soy yo, pero siento que desde que inauguré Ale Tarot, la gente ve solamente como mi rostro, como de que él es el chico de TikTok, o él es el chico de las cartas, o él es el chico de los live, Un chico de las poesías. o también el chico de las poesías, pero siento que también en algún momento, siento que no se han olvidado un poco de que soy humano también. Y a veces trato de luchar como con esos dos mundos. A veces digo que soy como Hannah Montana, porque una cosa es lo que yo transmito cuando estoy en los live o en las transmisiones en vivo,
Y otra cosa es cuando esa cámara se apaga, que soy un ser humano común y corriente como cualquiera, tengo días buenos y tengo días malos. Así que más de eso no. Bueno, ¿preparado para el ataque de preguntas? Sí, vamos, el ping pong. El ping. ¿Cómo describirías tú quién era Daniel Raffe antes de comenzar a presentarte ante las cámaras como Ale, el de Ale Tarot? Bueno, arrancamos heavy, arrancamos bastante fuerte. La gente más cercana a mí, o Rafita también, y ese es otro sobrenombre que me dieron. Es complicado, pero yo vengo de un entorno familiar, no voy a decir que negativo, sino más bien mi familia es medianamente corriente, es de clase media, pero siempre tuve problemas. Mi infancia no fue dura, pero sí tuve momentos muy críticos, momentos muy traumáticos. Mi adolescencia también fue muy traumática. Estaba estudiando la carrera de medicina en Venezuela cuando me tuve que venir a Argentina. Viajé para acá y mis inicios acá en Buenos Aires fueron un poco fuertes también. Bueno, vengo con un título universitario, vengo con otros títulos, o sea, soy paramédico, hablo inglés, tengo varios estudios, pero como universitarios como tal no tengo. Pero ¿cómo me caracterizaría o cómo podría definirme así como que quién es Daniel? Un chico que es emocionalmente, siento mucho a nivel emocional, las emociones las vivo muy a flor de piel, soy muy escandaloso, es algo que siempre es como mi sello, el ser el escandaloso, pero también soy una persona un poco tímida hasta cierto punto. O sea, tengo momentos en los cuales afloran mis sombras, afloran mis demonios, mi parte oscura, y lucho casi todos los días con eso, pero Ale Tarot hizo que Daniel también se reinventara o se rehiciera de otra forma, de otras maneras. Así que creo que cerraría con eso, de que Ale Tarot convirtió a Daniel y lo hizo en muchas maneras. El niño creció y se volvió hombre, básicamente. Básicamente, en Venezuela básicamente era como un niño consentido, pero cuando salí de Venezuela, desde que crucé esa frontera, me vine en colectivo, me vine en micro, viajé 11 días, pasé Colombia, conocí Perú, Bolivia, hasta que llegué acá a Argentina, y en ese momento que yo piso Buenos Aires puedo decir como de que respiro. Porque en Venezuela tenía que mantener una faceta, porque yo tenía que mantener una imagen muy mía, en el que yo me sentía que no pertenecía. Fueron momentos también hasta cierto punto en mi vida que yo decía, siento que hasta a veces era adoptado, porque yo sentía que no encajaba en mi núcleo familiar por la forma en la que pensaba, por la forma en la que actuaba, por la forma en la que yo me expresaba. Tenía muchas cosas en conflictos internamente y bueno, siempre fui muy abierto desde que inauguré el Tarot con mis seguidores. O sea, yo soy gay, me casé, estoy casado tengo mi esposo, tengo mis 10 hijos, pero el yo haber salido de Venezuela y el pisar Buenos Aires, de una ciudad totalmente abierta a todo eso del mundo LGBT y que aquí vos te puedes vestir como se te dé la gana. Obviamente siempre va a haber una persona o grupos de personas que van a criticar o van a señalar, pero el haber llegado a Argentina y el haber pisado Argentina me hizo sentir como que respiré. Yo vengo de Venezuela atravesando un montón de cosas. O sea, yo en la secundaria me cortaba, sufría de bullying, tomaba antidepresivos que se los robaba mi abuela. O sea, son temas que son cosas que yo solito he ido pasando, he ido atravesando. Fui a psicólogos, infinidad de psicólogos, pero desde que hice Ale Tarot me ayudó también a crecer y a
colocar los pies en la tierra. Bueno, es algo muy interesante, algo que nunca te habías abierto tanto con la gente que no te conoce. Yo tengo otra pregunta para vos, Daniel. Cuando decís en Argentina sentí que respiraba, ¿qué significa realmente esa frase para vos? Sentir que respiraba era que mi cabeza salió del agua, básicamente. Yo en Venezuela me sentía ahogado por el bullying que sufrí, por el tomar esos antidepresivos, porque necesitaba como callar hasta cierto punto una parte del dolor que yo estaba atravesando y también esa parte que yo no me sentía bien conmigo mismo. El poder respirar, el poder expresarme libremente, el conocer otra cultura totalmente distinta, me hizo entender de que respiro. Venezuela lo amo, o sea, no quiero que se escuche o se sienta que yo rechazo mis raíces, es mi raíz. Venezuela es donde yo nací, Venezuela es donde fueron mis primeros pasos, mis primeros amigos, donde estudié, crecí, pero Argentina es donde estoy viviendo, es donde estoy pasando la mayor parte de mi vida, es donde construí mi familia, construí mi proyecto, siempre miro al más allá, pero en Venezuela a veces me pregunto, ¿qué me hubiera pasado si yo me hubiera quedado? Y yo siento que lo que pasó, o las cosas que yo tuve que transitar, o las cosas que yo tuve que vivir, eran como, o sea, viviste esto para llegar allá a este punto. Obviamente que todavía sigo con mis secuelas o con las cicatrices o como la gente lo quiere llamar, pero antes sí rechazaba mis cicatrices y ahora las estoy viendo desde un punto de vista de que todos estos golpes que me di o estas caídas, traumas, como se le quiera llamar, son lo que me forjaron a ser hoy quien soy. Y en Argentina respiré gracias a eso. Argentina se volvió, yo amo mi país, yo amo Venezuela, pero Argentina se volvió como mi zona. Yo ahorita voy a Venezuela, o sea, se los digo así, ustedes me sueltan así con los ojos cerrados a Venezuela, yo no sé dónde estoy. O sea, hasta cierto punto, y sería un shock también muy grande. Yo no veo mi vida fuera de Argentina. O sea, yo dije, si llego a Argentina, me fui a Argentina, quedo aquí, muero aquí y hago mis raíces acá. Sí. Así que básicamente eso es lo que sería el respiro. ¿Qué es lo que te da más nostalgia cuando recuerdas lo que fue tu infancia en Maracaibo o en Venezuela? Uno de los recuerdos que tengo más presente, que justamente lo estaba hablando con mi mamá cuando ella estaba acá en Argentina antes de que se devolviera, era... A mí me regalaron una PlayStation 2, yo soy muy tecnológico, siempre me gustan las consolas y todo eso. Y mi mamá, yo le digo a ella antes de Navidad que yo quería un control inalámbrico. En ese tiempo los controles inalámbricos era todo a cable. Y yo le digo, yo quiero un control inalámbrico de PlayStation. Y el día de Navidad me llega con ese control. Y es un recuerdo que lo tengo muy vivo porque no sé cómo hizo mi mamá, hasta yo en mi mente de niño pensaba de que ella lo fabricó o ella hizo algo para que apareciera, pero es un recuerdo tan lindo que yo tengo todavía, que es como lo que más marcó mi niñez. Me marcaron un montón de cosas en la niñez, pero específicamente ese regalo me hizo sentir de que a pesar de que ella trabajara tanto, de que no tuviera tanto tiempo para verme o que siempre me veía en la noche, que ella escuchara de que che, yo quiero ese control y que lo hiciera aparecer, es para mí como uno de los recuerdos más latentes que yo tengo ahora. Bueno, a ver. Pregunta más personal, creo que todas son personales, pero más difícil de contestar, creo. Un besito para tu marido que lo ve por allá. ¿Cómo cambió tu vida emocionalmente después de conocer a Gabriel? Gabriel llegó en un momento bastante fuerte de mi vida,
en el cual yo venía de una relación bastante traumática. Estaba viviendo solo, empecé a vivir, estaba como teniendo el primer contacto de ya de vivir totalmente solo, independientemente. Yo acá vivía en la casa de mi tío, con su familia. Me mudo a una zona bastante turbia. Pero cuando yo me mudo, empiezo a tener el contacto más fuerte y esto lo pensé, y lo pensé muchísimas veces. Yo dije, yo me puedo morir aquí, y aquí lo único que se van a enterar es por la pudrición que va a haber. O sea, es lo único. Yo dije, yo me muero a carita, ahorita me da un pelele, un tuyello, yo quedo templadito aquí, seca, y lo que van a decir, che, y el carajo ahí, muertico. Pero después de conocer a Gabriel y yo nos conocimos, como que mini spoiler de cómo nos conocimos, nosotros ya veníamos hablando, pero él estaba en una relación, yo estaba en otra relación, y perdimos obviamente comunicación, terminamos cada uno con su respectiva pareja, y un amigo en común publicó una historia, y él la vio y dice, yo conozco a ese muchacho. Le dije a mi amigo, pásale mi número, y ahí empezamos a hablar. Al principio nosotros yo no estaba buscando a alguien para decir, quiero hacer mi vida, me quiero casar y todo lo demás. En realidad más bien fue como, viene a mi casa, hacemos lo que hacemos, no te doy un mate, ni agua, no me pidas nada porque no tengo nada tampoco, no tenía ni platos ni nada, un vaso de onda, dale para tu casa. Pero bueno, la vida es rara, la vida actúa de manera bastante rara, y empezamos como que, venía otra vez, y venía otra vez, y venía otra vez, hasta que, sin darnos cuenta, yo me enamoré de él se enamoró mío, renuncio al trabajo en el que yo estaba, que era el policlínico, pues estaba trabajando en un policlínico, y me voy a trabajar donde va él. Y ahí como que la relación, como al verlo más y todo lo demás, se afianzó un poquito más. Me dio un susto, yo dije, me votó. Porque justamente ahorita en junio veníamos en el transporte público y yo le digo, no sé qué estábamos hablando, yo sé que él me dice, no, que yo no te quiero, yo te amo, yo quiero que seas mi novio. Y fue como que el 51 quedó plasmado en la retina de nosotros dos, y hasta mis seguidores saben la historia y dicen amor en el 51. Entonces, está bueno eso, me causó mucha gracia. Quedó plasmado, es un recuerdo que yo tengo latente, y empezamos como a integrarte más, conocer más esta parte mía, porque antes de que él me hiciera esa propuesta, siempre que iba a la casa, está bien, ahí vamos a hacer lo que vamos a hacer, ya la gente sabe que a jugar a las muñecas, pero después de que terminamos, hablábamos como de nuestra vida y los golpes que tuvimos, como yo digo, los coñazos. Sin darme cuenta me empecé a abrir, y sin darme cuenta le dije, te invito a una cena, y con lo poco que tenía, con lo poco que ganaba, le organizé una cena, y ahí arrancamos hasta que yo fui también el partidario de decirle, múdate acá donde yo estoy viviendo. Él me dice, yo no quiero vivir acá porque esto lo construiste con otra persona, porque sí, cuando yo me mudé, donde yo estaba viviendo, mi ex, hubo una cosa rara ahí, si quieren saber, parte 2 de la entrevista. Eso es muy largo, en fin, no vamos a pagar. Pero justamente por obra y gracia, se desocupa la de al lado. La habitación que yo estaba viviendo, la de al lado se desocupa. Y yo le digo, la de al lado se desocupó, y me dice, esa sí quiero como que construyamos juntos. Entonces empezó como ese nuestro nidito. Entonces mudamos las cosas y tal y qué sé yo. Ya el espacio nos quedaba bastante chico. Salimos de donde estábamos viviendo porque era muy inseguro el barrio. Sufrimos 2 episodios de inseguridad en ese barrio. Por lo que me contaron, por lo que me contó Gaby, el vecino también era medio loquito. También el vecino le daba golpes en la madrugada, y me daban ataques de ansiedad. En ese momento estaba atravesando un episodio de depresión y ataques de ansiedad y pánico. Y decidimos mudarnos fuera de donde estábamos viviendo en ese momento, o sea, de la zona que estábamos viviendo. Decidimos mudarnos como más cerca de capital. Nos mudamos con su mejor amiga en ese momento. Al principio todo lindo, todo hermoso, todo precioso. Después se fue todo al carajo. La muchacha se va. A él le da una crisis de ansiedad porque me dice, aquí está bien, ya era una casa más grande,
Ya teníamos un cuarto más grande, teníamos un mini living, teníamos una cocinita, teníamos el baño, teníamos un patio. Ahí llega nuestra primera hija, sin darnos cuenta llega Tigresa, que nos adopta a nosotros, no nosotros a ella. Y esa casa, yo siempre dije, cuando en un sitio ya vos no te sentís a gusto, es porque otra cosa viene. Nos mudamos, nos fuimos a la casa de la mamá, conseguimos otra casa, viviendo con la mamá, nos volvimos a mudar, arrancamos otra vez de cero. Aletarot se funda en esa primera casa, en la segunda casa donde vivimos, que es cuando nos mudamos fuera de donde estábamos viviendo. Bueno, llegó Tigresa. Donde llegó Tigresa, básicamente. Ahí se fundó Aletarot por un mal momento económico que estábamos atravesando. A mí no me importaba no comer. Yo estaba feliz a punta de puchi café, pero yo estaba con él. Entonces me decía, ya, esta es mi casa, pues. Y después volvernos a mudar es como seguir afianzándonos. En la tercera casa que nos mudamos, ahí me pidió matrimonio. Y bueno, sucedieron otras cosas, nos mudamos más lejos todavía, dejamos la familia atrás. Nos mudamos con un grupo de personas, nos fue mal. Cuando inauguramos Aletarot, ya Aletarot tenía mucho más renombre, empezaba a crecer. Pero siempre estuvo. A pesar de él haberme dicho no lo hagas, porque yo también soy muy terco, no escucho, siempre es como que me quiero llevar yo todo por delante y así me dé el coñazo, del coñazo aprendo. Claro, quieres probar y ver. Claro, y si me doy 40 coñazos, bueno, el 45 es la que va. Pero siempre estuvo. Y a pesar de que tuvimos nuestras discusiones, nuestras peleas, nuestros impases, discusiones muy fuertes, discusiones por boludeces, siempre estuvo. Hasta que logramos como consolidar ya nuestro hogar, logramos consolidar a Aletarot como una marca. Yo siempre se lo digo a mis seguidores, Aletarot se fundó gracias a él, gracias a la mente de él. Porque yo iba a hacer un live de puros videojuegos, nada que ver. Pero él diciéndome, tenés un mazo de cartas, hace un live leyendo las cartas y ahí. No te me adelantes a la pregunta que viene después, por favor. Es verdad. Le toca a Sofi. A ver, es un poco fuerte. O sea, ¿cómo crees que influye la ausencia de la figura paterna o tu padre como tal en tu manera de ver el amor y a tu familia? Mucha gente dice que hace falta tener un papá. La verdad que a mí no me suena. Si se les soy sincero, o sea, con el corazón en la mano, yo les digo, mi papá lo único bueno que hizo en su momento fue embarazar a mi mamá y chao. Ya después que él no tengo un amor tan afianzado con mi papá porque lo conozco, pero no lo tengo tan presente a él porque no estuvo en los momentos como que más importantes de mi vida. Quien me enseñó a afectarme básicamente fue mi tío y la pareja que tuve mi mamá en ese momento. El que me llevaba a deportes también en su momento era mi tío. El que si yo necesitaba algo de la escuela era mi padrastro, que es el que yo considero como que es mi papá. Pero a mí nunca me hizo falta papá como tal. Capaz en algún momento sí, pero el tenerlos a ellos dos como referentes de familia, ponele, no podemos contar, por ejemplo, yo vivía con mi mamá, mi abuela, mi tía y mi tío. Mi tía loca. Si lo llegas a ver, pero hermana, sos loca. Mi abuela, me crié con el ejemplo de ella, de que para mí siempre mamá y papá fue mi abuela, mi mamá y mi tío y mi padrastro. O sea, con ellos que yo digo, estas son figuras. Obviamente de ellos también vi situaciones o ejemplos que decía, no quiero llegar a ser esa persona. Y el ejemplo más claro que yo tengo de mi papá es, yo no quiero llegar a ser como él. Y entonces uno va creciendo con esa base de, no, porque, como les dije, como yo soy gay, muchos me dijeron, no, es porque te faltó un papá. No, a mí no me faltó nunca un papá. Ya, o sea, ya no viene por el lado de que es tu papá, no. El papá es el que cría, no es el que engendra. Entonces, sí había cierta distancia hasta cierto punto con las dos figuras masculinas de como yo era, porque yo quiero como hasta cierto punto yo tampoco entendía quién era en ese momento. Mis papás, porque básicamente mi tío es como mi papá y ahora veo a mi tío como mi hermano mayor.
sea, lo veo básicamente como mi hermano mayor, si lo ves, te mando un beso. Básicamente lo que veo como mi hermano mayor, pero en su momento sí lo sentía como mi papá. Él estuvo presente, por ejemplo, en la defensa de mi tesis en el secundario. Me llevó a celebrar mi defensa de tesis. Cuando yo voy a hablar de cómo yo me sentía, de cuando ya tenía una edad que ya razonaba, de cómo yo me sentía a nivel de mi sexualidad o de mi orientación, él me dijo, ya lo sé todo, o sea, no me tenés que decir absolutamente nada. Si sos feliz y estás bien y te gusta como sos, si sos feliz, yo lo banco, por mí no hay ningún problema. Que asombrosamente, la persona que yo pensé que me iba a apoyar no me apoyó y me apoyó totalmente él. O sea, fue como también un coño. Estuvo ahí, me apoyó, me escuchó y me dijo 4 o 5 palabras que era lo que yo necesitaba. Con mi padrastro me dijo, me chupo un huevo. Si te gusta, mandate. Es tu culo, no el mío. Exacto, básicamente, sí, básicamente fue eso, pero nunca fue despectivo. Y ellos, ninguno de los dos fue en su momento, y hasta ahora, ninguno de los dos fue despectivo. ¿Hubiera querido que mi papá estuviera muchísimo más presente? Sí. ¿Conozco a mis hermanos? Sí. Pero, sinceramente, él me puede llamar que mañana necesita un riñón o un hígado. Los bebo, no, mentira. O sea, se lo doy, porque no soy rencoroso. Pero sí tengo como... Necesito descargarme de hablar cosas con él. En su momento será. Pero como tal que mi papá haya sido importante en mi vida... Chicos, apareció a los 12 años. Después se fue a los 13. Después volvió a aparecer a los 15. O sea, ya. O sea, nené. Seguí camino. Pero siempre estuvieron ellos dos. Bien o mal, estuvieron ellos dos. Y obviamente mis figuras maternas paternas, que son mi abuela y mi mamá. Ustedes me invitaron, yo hablo mucho. A mí me tienen que callar. ¿No quieres un poquito de agua? Por favor, dame un poquito de agua. Darte un golpe No, sí. para que te calles. Ajá. La marca, tapo la marca porque no nos patrocina. Bueno, a ver. La pregunta que yo tengo para usted, señor Daniel Salas. ¿Cómo nació realmente Ale Tarot y qué sentiste la primera vez que hiciste un live leyendo las cartas? Ale Tarot nació en un momento en el cual nosotros, o sea, Gaby y yo estábamos recién mudados. Gaby había renunciado a su trabajo, no teníamos plata. Lo poco que yo tenía era porque conseguí un trabajo de cuidador, que esa persona después se volvió mi amigo. Y había cuentas por pagar. Y es cómica la historia de cómo en realidad se fundó Ale Tarot. Nosotros estábamos viendo un drama coreano que se llamaba así. Después les digo el nombre, pero no se puede decir. Bueno, sí, Celebrity se llama. Que era la vida de una chica que pasó de no tener nada a ser una influencer muy reconocida. Viendo esa serie, le digo yo quiero eso. O sea, quiero ser como esa chica. Y me acuerdo que no teníamos ni trípode, no teníamos luz, nada. Éramos un teléfono, el más pedorro que tenía en ese momento. Exacto, el más pedorro que tenía. Mi trípode era un juguete McDonald's que era de burro. Mi mazo de cartas y un fondo, nada que ver. Era la cama, la pared, el techo cayéndose. Y así arranqué mi live. Mi primer live fue en la sala de esa casa donde yo estaba viviendo. Los flyers que yo coloco ahora, en ese momento no estaba, que la IA y todo lo demás, era un papel con mi puño y letra, con mi alias. Y me acuerdo que mi lectura estaba en 100 pesos, 200 pesos. Era para recargar la sube. Yo dije, si sacamos plata de acá, es pasar para recargar la sube o comprar que sí, las galletitas y ya está. Y asombrosamente, en ese live hubieron aproximadamente como 20 personas, obviamente yo cagado hasta las patas, de mostrarme primera vez en cámara. Y yo decía, si me llegan a ver, me funan. O sea, toda mi familia me llega a ver, me funa. Yo era un cagazo que yo mantenía. Pero le seguí dando, y el ver que yo iba leyendo, mucha gente me decía, es verdad lo que me estás diciendo, lo que me dijiste pasó. O sea, yo lo leía hoy, por ejemplo, vos te unías hoy a mi live
y mira, yo creo que me digas esto, y te lo digo, y vos me decís, bueno, dale, gracias, me pagaste 500 pesos, ponele. A los días volvían a decirme, lo que me dijiste pasó, y me pasó tal cual. A veces no me daba cuenta, porque yo me compré mi mazo de cartas como para probar, siempre me llamó la atención este mundo, desde chico. Pero no hice curso, yo no hice curso, o sea, mi curso de lectura de cartas era un video de YouTube e ir practicando, practicar, desarrollar la famosa intuición que se le dice. Mi primera lectura fue cuando yo iba a la facultad acá en Buenos Aires, que hice mi grupo de amigas y le leía en un McDonald's, que a una yo le dije, ¿vos estás menstruando? Y ella se quedó así. ¿Cómo sabes eso? Y yo le dije, te peleaste con tu hermana y te pasó esto. Y ella se quedó así como, ¿cómo sabes? Y me acuerdo, nena, lo veo en las cartas. Pero después lo deseché eso que hice. Y después, conociéndolo nuevamente, arrancar con eso, el darme cuenta de que había gente que yo le decía, no puedes ser tan boluda. El chabón te está engañando, es como, era lo que necesitaba escuchar. ¿Me entendés? No sabía el impacto que iba a tener todo esto. No sabía. Esto de Ale Tarot me trajo gente buena, gente mala, gente que se acercaba porque de verdad quiere ser mi amigo o quiere ser una persona cercana a mi círculo, gente que solamente quería ver con qué se aprovechaba, pero en ningún momento me imaginé que iba a tener tanto impacto, tanto revuelo esto, pues. O sea, Ale Tarot como tal, y como vuelvo y les repito, Ale Tarot se fundó fue por gracias a Gaby, porque yo hubiera dedicado, yo ahorita estuviera trabajándole a alguien. Y Ale Tarot, ahora actualmente Ale Tarot es mi vida. O sea, yo no veo mi vida sin Ale Tarot. Así que, eso. ¿Te toca a vos la pregunta? No, a mí. A Sofi. Claro. Retomando otra vez tu infancia, tu adolescencia, no sé, veamos. ¿En qué momento comenzaste a sentir que eras diferente al resto? O sea, que no sentías que no encajabas. ¿Y cómo esto te afectó tu vida en tu adolescencia? Pásame el agua. Pásame el agua, que esto se viene largo y tendido, comadre. Ya me relajé, ya me relajé, yo venía tenso. No se notaba. Lo bueno es que tú mismo te diste el primer golpe para hablar. Sí, eso es verdad. Vamos a ver cuántos tengo que darte para que te calles. A ver, repetime la pregunta. O sea, ¿en qué momento sentiste que eras diferente al resto de los chicos? ¿Y cómo marcó eso en tu adolescencia? ¿Desde cuándo descubrí que era distinto a los chicos? Ahí va la distinta. Desde los 6 años. Desde que iba al kinder, siempre era jugando con las niñas, y los niños como que se metían conmigo, me empujaban, me decían cosas y todo lo demás. Porque yo de chiquito tenía una maña que siempre me la reclamaron en mi casa, que era que no moviera las manos así. A mí las muñecas es como que se me parten, o para afuera o para adentro. O sea, siempre fui muy expresivo con mis manos. Y que eso lo tomaran como una forma de, este pibe es gay porque, o como se dice en Venezuela despectivamente, marico, o parcha, o pato, que odio esas palabras, pero es para que tengan una pálida idea. Depende de qué país. Exacto, exacto. El ser un niño que gesticula mucho y que mueve mucho las manos, ellas denota un símbolo de feminidad. Y yo nunca lo vi así en realidad, pero siempre sentí que había algo. En su momento lo miraba así como, hay algo malo conmigo. Las primeras veces que yo me expresaba de cómo yo me sentía, me llevaban a un psicólogo. El psicólogo, a los primeros que me llevaron, lo trataron como que si su hijo tiene una enfermedad psiquiátrica y cosas así, que es como, tenés 7 años, tengo 6, 7 años, que vos te quedas como, es un nene, o sea, le falta camino todavía. Capaz el día de mañana me atropella un camión, no sé, pero era un niño, ¿me entendés? Y en ese momento yo necesitaba era la contención de... También no juzgo, no culpo mi entorno familiar, porque vivir en Venezuela, distinto a la norma, es muy jodido y es demasiado difícil decir, sí, soy gay. Aquí ahora, a mí a veces yo me quedo como what the fuck, o muy tiesa cuando
Ya yo veo niños de secundaria que pueden expresarse libremente y decir, che mamá, che papá, mira, esto es lo que yo siento, y los padres... No, está bien, desde niños, desde jardín. desde jardín, ¿me entendés? Y que lo dejen expresarse o vivir esa parte de la vida, de decir, bueno, puedo vivir libremente como me siento, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, esta flama, pero a mí no me toca. Yo caminé para que ellos corrieran. Pero siempre me sentí distinto al resto, siempre era una palabra negativa, siempre era ahí va el marico, ahí no decía no, ahí va Daniel, ahí va el mariquito. Me acuerdo que cuando me mudé con mi mamá me decían Daniela Vascopé, Daniela Vascopé es una modelo de allá de Venezuela. Odiaba también cuando estaba en el colegio católico, que estaba estudiando. Era el momento de, no sé, salir al deporte y venía el profesor y le decía, el profesor, bueno, salgan las niñas, y salía uno por atrás, bueno, Daniel salía, es como, ahora lo miro, Claro. y yo no dimensionaba lo cruel que era. Claro. Lo que pasa es que creo que en ese momento no era, o por ejemplo en Venezuela nunca se manejó eso del bullying, no sé qué, o sea, era, para allá es el vivir diario que te traen Exacto, así. exacto, es que no solamente se meten con vos por tu sexualidad. No, Si por yo, por todo. ejemplo, hoy me quise poner, no sé, un pantalón demasiado tubito y una camisa cuadro y arriba una campera de línea, ya de una vez se meten, mira cómo te vestiste, que se te fue la luz. No, es que el diario vivir de allá es así, o sea, ay, no sé, acá ni se te ocurra llamar a alguien que está gordo. Claro. Y, epa gordo, ¿cómo estás? Vení, Claro. tal. O epa marico, o sea. Claro, es que yo hablo con mis amigos y no, marico, te pasaste, pero ya es algo de cariño, Ya es. pero también lo usan de forma despectiva también. Es como que, va el marico ese, es como, ya en un momento yo les decía, vení, pues, ¿me entendés? O sea, porque también me orillaron a responder de esa forma, también tuve que vivir. A mí mi familia me decía, vos sos un grosero, vos sos un altanero, sos un gallito de pelea, porque como vivís tanto el tema de que te llamen y te llamen despectivamente, instintivamente vos tenés que levantar fortaleza, vos tenés que levantar barreras, ¿me entendés? Así yo no haya sido gay o haya sido lo que sea, o sea, haya sido un chico que también fue emo. Yo tuve mi época emo también, y también te tildaban por eso, o sea, también te juzgan, te critican por la música que escuchás. Para mí mi refugio, de todo el bullying que yo viví, de todo lo que yo sufrí, la única forma que yo en su momento, o a medida que yo iba viviendo, fui buscando como refugio, fui buscando como esto es lo que me va a ayudar a mí a refugiarme de quién soy. Por ejemplo, en la secundaria, una cantante que a mí siempre me gustó es Avril Lavigne, y ella hasta cierto punto me hizo entender de que la vida a veces puede ser una cagada, la vida a veces puede ser una mierda, la vida es difícil, te puedes sentir solo, pero ella me acobijó en ese momento. Después, bueno, vino la Play es un momento como de aquí puedo vaciar como todo mi ruido mental o todas las situaciones que yo estoy viviendo afuera. Yo puedo venir con este aparato que hasta cierto punto lo vi así, vengo con este aparato que se vuelve mi amigo. Y no me juzga, no me entiende, no me dice palabrotas, o sea, no me trata despectivamente. Ya en la secundaria para mí fue una tortura. Para mí, creo que la única parte linda de mi secundaria fue haber conocido a mis dos mejores amigos, que son Richard y María, y cuarto y quinto año de secundaria. Fueron como esos años de puedo estar tranquilo, puedo ser yo, puedo vivir libremente. En ese momento obviamente mi mamá no sabía que era gay ni nada por el estilo, ella se enteró ya a los 18 años. Eso es para otro story time. Pero después llega Gaga, y aunque ustedes no lo crean, en la secundaria yo estaba como buscando o descubriéndome y seguía sufriendo bullying. Y uno de los bullying más difíciles que yo tuve fue básicamente en mi secundaria. En la secundaria fue donde yo empecé me cortaba, pero yo era inteligente. Pues yo digo, me voy a cortar, pero sin que nadie sepa dónde me estoy cortando. Entonces me cortaba, tengo como esta parte de acá, en los muslos. Si yo me afeito de aquí, se me ven los pelos. Me saco los pelos, se me ven las líneas. Y cuando una vez me afeité ya de grande, que me saqué todos los pelos, que me las vi, yo dije, puta madre, mirá, o sea, tengo esto acá todavía, pero estoy acá.
Y en la secundaria tenía un grupo de compañeros que los detestaba. Después nos hicimos amigos, misteriosamente. Después de que casi lo estrelló la cabeza con una viga de acero en el recreo. Tranqui, pero el cortarme era como decir, ¿qué más tengo que hacer? O sea, porque yo también quería hablar en mi casa de, che, me siento mal, pero siempre te respondían con, no puedes estar mal, no puedes estar cansado, no te puedes sentir triste, porque tu único deber es estudiar. Y es como, ¿por qué importancia se le da a lo que uno cómo se siente? No sé si se logra entender la idea. Sí. Pero en ese tiempo el tema de la salud mental no estaba tan de moda. No, pero es que igual en Venezuela, y eso es algo que, no, el contexto no, es que acá es como que muy normal que desde niños vayas a psicólogo, psiquiatra, claro, psicopedagogo. Allá no, allá las personas cuando ya vas para el psicólogo, a un psicólogo o a un psiquiatra es porque ya, o sea, ya no das para más. Claro, se te quebró la mente. Ya estás listo. Yo olvídate, en Alcocosal, de entrada y sin salida. Pero al yo no ir a psicólogos o todo lo demás, tuve que refugiarme en otras cosas. Esto, si lo ve mi mamá, se muere. Pero yo con golpe 17, 18 años, yo tenía un grupo de amigos que era como de la calle. O sea, eran niñitos que eran adolescentes que vivían en... ¿De tu misma edad o más grandes? Un poquito más grande también. Y yo le decía a mi mamá, no, voy a la plaza, cerca de mi casa, ¿no? Y me iba a fumar marihuana. Y llegaba con los ojos bien rojos. Entonces busqué otro escape. No fue el mejor, pero bueno, hice lo que pude. Yo me pude haber ido con otras cosas. Claro. Gracias a Dios y a las tres divinas personas y a la mano poderosa de Cristo. Y a la Colonia Tobar. Pero fue como, bueno, probé la marihuana, listo. Me quedé con eso y ya está. Pero cómo viví el bullying, cómo me marcó de muchísimas maneras. O sea, generó inseguridades en mí, generó inseguridades en mi cuerpo, generó cicatrices en mi cuerpo, pero a su vez me ayudó a descubrir otras cosas que me gustaban y conseguí un refugio en una persona que yo dije, no me juzga, no me critica, entiende lo que yo estoy viviendo. Que bueno, es Lady Gaga y desde que yo vi a esa mujer saliendo de ese ataúd en ese video de Bad Romance, y dije, ¿esta señora quién es? Y ella agarró la varita de la homosexualidad y dijo, ya lo Bueno, a ver. Pasemos de las homosexualidades a otra cosa. Bueno. Nunca te preguntaba en tu casa, ¿vos soy marico? Sí. Y el que me lo vuelva a preguntar, se lleva un coñazo. Bueno, a ver. ¿En qué momento entendiste que ya no era solamente alguien leyendo el tarot, sino una persona que impactando vidas?